Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Da Pena para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Y bueno, esta es una semana en la que se presentó, el INDEC presentó el índice de desempleo correspondiente al tercer trimestre. Fue del 9%, que muestra, ¿no?, un aumento en relación al mismo periodo del año pasado, en donde se había registrado un 8,3%, en línea, ¿no?, con lo que uno más o menos esperaba. La economía justamente también se conoció esta semana que hubo una contracción del 3,5% entre el tercer trimestre del año pasado y el tercer trimestre de este año. ¿Qué esperás? Uno imagina que en el cuarto trimestre va a continuar deteriorando esa situación. ¿Qué esperás para el 2019, no? Sí, da la impresión de decir, en cierta forma el desempleo debería haber sido mayor. Lo que pasa, lo que está amortiguando esa caída, esa suba en el desempleo, es la caída en el salario real. Claro. Eso en algún momento estábamos haciendo la diferenciación de lo que fue el año 2001, por ejemplo, con lo que es esta situación. En el año 2001 no podían caer los salarios reales, claro, porque no tenías inflación. Entonces era mucho más fuerte el impacto en el empleo. Mientras que ahora tenés dos válvulas. Una es el tipo de cambio real, que de alguna forma está reflejando, está amortiguando como un buffer, y de otro caso tenés la caída del salario real, que se estima va a ser 14% este año. Entonces eso permite que a igualdad de condiciones tengas un poco, no pegue tanto en las cifras de desempleo. De todas formas, cuando analizamos las perspectivas, ¿qué estás esperando vos para el 2019 en materia justamente de desempleo? Hay una elasticidad, no la recuerdo en este momento, pero hay una elasticidad de variación entre el empleo y el Producto Bruto. Teniendo en cuenta que el año que viene se estima que puede haber una caída en el Producto Bruto del 1%, da la impresión de que no hay un espacio como para que pueda mejorar el nivel de empleo. O sea, a lo sumo se mantendrá en todo caso en estos niveles, pero que no va a haber un boom de empleo el año que viene. Sí, eventualmente en el 2020, en el 2021, pero dada cómo están las condiciones respecto al crecimiento, no da la impresión de que vaya a generarse mayor cantidad de empleo. Salvo en el sector público por ser un año electoral, pero está limitado por el tema fiscal. De acuerdo con el fondo, ¿no? Exactamente. ¿Qué condiciones, no, deberían darse para que la economía empiece a repuntar y comience justamente a verse una reducción del desempleo, José? Desde mi punto de vista, una de las variables principales, al menos lo he escrito en otros artículos, es el tema de la inflación. Cuando vos ves históricamente, en los últimos 7 años Argentina ha crecido casi nada, 3%, 4%, muy poco, mientras el mundo ha crecido 25%. Y cuando te empezás a ver cuáles son los factores que de alguna forma han sido también consecuentes con eso, la inflación ha estado entre 25 y 30% anual en los últimos 7 años. No hay evidencia a nivel internacional de que vos puedas tener un crecimiento sostenido con inflación. Entonces esta lucha que está llevando adelante el gobierno, que me da la impresión de que está motivada también por el Fondo Monetario, que conoce, que tiene esa perspectiva, apunta específicamente al corazón del problema, que es a bajar la inflación, a recrear la demanda de dinero, a tratar de generar las condiciones para que baje la tasa de interés y a partir de ahí puede restablecerse condiciones de crecimiento de largo plazo. No sé si alcanzará... Pero expliquemos, José, justamente por qué la alta inflación es un factor que conspira contra el crecimiento económico. Por dos motivos principalmente, pero creo que el principal de todo es, hay dispersión de precios, te crea una inercia, ¿sí? La dispersión de precios, es decir, se hace difícil ponerle precios a los productos y a los servicios. En contextos inflacionarios... Es difícil calcular, ¿no?, la rentabilidad de un proyecto. Sí, inclusive, ustedes sabrán, para los que están un poco más, digamos, en temas económicos, hay un tema, el concepto de elasticidad-precio. Entonces, la elasticidad-precio, cuando es baja, podés tener mejores márgenes. Y en contextos inflacionarios podés exacerbar esa situación. O sea, podés defenderte y generar mayores márgenes. De hecho, algo de eso sucede como efecto secundario de la inflación. Y principalmente, desde mi punto de vista, es la destrucción de la moneda, al no tener un número, y la destrucción del crédito. Es decir, es un paulatino deterioro de las condiciones de crédito que afectan al mercado hipotecario, condiciones de financiamiento, etcétera. Tal cual. Ahora, José, la inflación de este año fue de casi un 45%. 48 va a llegar. En torno a ese número, 45-48. Pero la mayorista supera el 70%. Sí. ¿Pensás que de a poco los precios minoristas van a ir acompañando ese 70% en la primera parte del 2019 o se va a mantener esa brecha entre precios minoristas y precios mayoristas? En ese sentido, a mí me da la impresión de que el principal efecto que tuvo la inflación mayorista fue el tipo de cambio. De hecho, la inflación mayorista tiende a reflejar el precio de los bienes transables, ¿sí? La inflación minorista todavía
todavía no la alcanzó, es la que menos ha, de alguna manera, reflejado esa situación. En ese sentido es similar al 2002. El 2002 pegó el tipo de cambio, pegó un salto muy significativo, pegó un salto en la inflación mayorista y la inflación minorista fue del 41%, si mal no recuerdo. Esto, José, ha tenido un peso importante lo que vos mencionaste hace unos instantes, ¿no? Que ha sido la fuerte caída del salario real, ¿no? Exacto. Eso ahora habrá que ver en las paritarias del año que viene, cuando empiece a recomponerse el salario. Las estimaciones dan una recomposición del salario real del 4%. Entonces, habrá que ver cómo impacta eso. Vos conocés la relación inversa que existe entre tipo real de cambio y salarios reales también. Entonces, habrá que ver cómo impacta esa circunstancia en los precios del año que viene, es decir, en la recomposición de precios del año que viene. Pero un punto interesante es que la inflación mayorista del mes pasado creo que va a dar alrededor de 0,1%. Si bien estuvo en el 16% en septiembre... Esto tiene que ver con la fuerte correlación que hay, ¿no? Con el tipo de cambio. ¿no? Entonces, el desafío es poder bajar la inflación, ¿no? y tratar de que ese pass-through, en lugar de traducirse en precios, es decir, en suba de precios, se traduzca en una mayor utilización de la capacidad instalada, es decir, que puedas recomponer a través de stocks, pero que exista cierta certidumbre, lo cual da la impresión que es un poco complicado, sobre todo en un año electoral, hasta que no empiece a disiparse un poco qué es lo que va a suceder, que eso va en contrario a lo que eventualmente intenta políticamente el gobierno, que es generar un rival para confrontar y ganarle. Así que es un año, no por nada el riesgo país está en los niveles que está, porque refleja la incertidumbre. Y la incertidumbre de afuera, el VIX está cerrando en 25 puntos, el índice de incertidumbre de acciones, y la tasa de los bonos de 10 años de Estados Unidos bajó de 3,20 a 2,80. Entonces hay un refugio, hay un otoño de alguna manera que está sucediendo a nivel internacional, que obviamente tiene repercusiones a nivel local. Tal cual, sí. ¿No ves también, José, algún tipo de desilusión por parte de los mercados en este desplante, ¿no? Porque ya se puede hablar de un desplante en los mercados, como vos decías, el riesgo país por las nubes, los precios de los activos argentinos, los bonos por el piso, caídas de 30%. Un gobierno pro mercado, ¿por qué está teniendo estos resultados tan malos en el frente financiero? Es que, en cierta forma, lo que terminó sucediendo fue un despertar de la realidad. Es decir, vos tenías una situación en 2015 que era muy, muy complicada. A veces que el tiempo pase hace que uno pierda de perspectiva de cómo estaban dadas las circunstancias, es decir, tema compradores. Pero esa situación se agravó durante 2016 y 2017. Empeoró el déficit de cuenta corriente y el déficit fiscal. Cuando de repente uno es decir, el inversor no está viendo. Argentina a nivel internacional no creamos que es un gran país en el cual todo lo tiene presente como China, como Estados Unidos. De repente dice, a ver, ¿qué fichas tenemos puestas en Argentina? ¿Cómo viene la economía argentina? Déficit de cuenta corriente, déficit fiscal. ¿Y de dónde van a sacar plata los argentinos para pagarnos? Y eso empieza a reflejar un poco también los temores en el sentido de salirse de aquellas inversiones de riesgo pero no solo de Argentina. Argentina sufrió más por las condiciones de vulnerabilidad, pero de todos los mercados emergentes. En ese sentido es positivo, José, el dato que se conoció esta semana con el muy buen resultado de la balanza comercial, ¿no? Exactamente. El hecho de que el año pasado hayamos tenido creo que 1.500 millones de dólares negativo y este año tengamos 1.000 millones de dólares y es el tercer mes de una balanza comercial, de alguna forma Argentina empieza a producir los dólares de manera genuina, no porque se incrementan las exportaciones. Porque se redujeron fuertemente Exacto. las importaciones. No, pero fíjate, la buena noticia es que, por ejemplo, turismo, que era que de alguna forma se vio reducido. Sí, eso lo hemos comentado. Y hubo exportaciones de energía también, empieza a haber exportaciones de energía que... Los problemas argentinos, desde mi punto de vista, empiezan en el año 2011, 2010, 2011, cuando se empieza a desequilibrar la cuenta corriente por el tema de la energía. José, para ir cerrando, en los últimos días el Banco Central empezó a manejarse con más cautela en la reducción de la tasa de interés que venía llevando adelante las últimas semanas. ¿Compartís esta decisión de la autoridad monetaria de manejarse con más cautela? Sí, porque de alguna forma está caminando con pies de plomo en una circunstancia donde ya no le quedan demasiadas... Es decir, lo que quizás debería haber ido a fondo en algún momento no fue a fondo y eso generó una situación que se te hace más difícil en una segunda oportunidad. En esta segunda oportunidad tiene el apoyo del FMI, pero creo, al menos mi impresión, habrá que ver políticamente y socialmente cómo resulta todo este proceso, pero mi impresión es que el Banco Central está intentando ir a fondo, para tratar de resolver el tema de que es recurrente en Argentina en los últimos 7 años, que es el tema inflacionario. Habrá que ver si la economía lo resiste. Esto es como un tratamiento médico. Habrá que ver si la economía lo resiste, si la política lo resiste, si el aspecto social lo resiste, porque bueno, de acá tenemos hasta marzo, abril, mayo,
que no hay muchas expectativas positivas. Hay que pasar un verano bastante Muy bien. difícil. Tal cual. Bueno, José, muchas gracias. No, gracias a por ustedes por la nosotros. invitación. Nos vamos con este análisis profundo del economista José Dapena sobre la situación de la economía y las dificultades que tenemos por delante en estos próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.